El éxito económico es para todos los géneros, pero particularmente sigue siendo parte de como un emblema masculino. Soy más masculino en tanto más poderoso económicamente soy. No existen todavía al 100% dispositivos, existen, pero son pocos dispositivos que traten esta temática con la seriedad que requiere, porque es algo muy nuevo, ¿no? Esto es After Macho, Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. Yo empecé apostando con 14 años, con mis amigos en llamada de Discord y después normalmente o en clase o volviendo del colegio. Claro, es un contacto de WhatsApp que le escribís, tiene una plataforma, le das tu nombre, te pasa un seguro, transferís y te cargan unas fichas a tu cuenta. ¿Y en ningún momento te preguntan qué edad tenés? No, nada. Empezás a pedir plata, empezás a mentir para conseguir plata y poder apostar, que es plata que después te dura 2 segundos y vas a buscar más plata y ya termina un bucle de pedir o buscar, de dónde sacar. Tremendo, igual. Sí. Estoy como no tan en shock, pero me parece gravísimo lo que estamos escuchando. Sí, los testimonios en primera persona tienen esto, ¿no? Y además un chico que dice que a los 14 años empezó a apostar. Sí, bueno, lo que vamos a hablar hoy es de apuestas en adolescentes, ¿no? Como una problemática muy actual del momento que está íntimamente relacionada con la accesibilidad a estos espacios de apuestas, ¿no? Y con el género por los mandatos de masculinidad que están involucrados. Pero vamos de a poco. ¿De qué se trata esto de las apuestas online? Y tan fácil es que un niño pueda introducirse en esto. La realidad es que los adolescentes, bueno, no sé, los púberes jóvenes de a partir de los 13 años, por ejemplo, pueden tener a su nombre algunas aplicaciones como, por ejemplo, Mercado Pago. Claro, billeteras virtuales. Billeteras virtuales. Entonces, a partir de ese momento, que entiendo que el sentido de esa libertad o esa posibilidad tiene que ver con que, bueno, obviamente un niño, no es un niño, un puber joven de 13 años empieza a moverse solo, va a comer con amigos o sale después de la escuela y se junta a comer, tiene una juntada, empiezan a salir, ¿no? Entonces, bueno, sí, Mercado Pago me sirve para que mamá, papá o quien esté a mi cargo me deposite dinero y yo con eso me pueda mover. Hoy en día casi todo se paga de esa manera también, ¿no? Y esto también vinculado al hecho de que tradicionalmente, o hasta donde conocíamos, los sitios de apuestas, casinos, etcétera, eran lugares que restringían el acceso a personas menores, también a personas que voluntariamente se autoexcluyen de estos lugares, personas que sufren de ludopatía y entonces se excluyen de estos lugares y entonces luego no los dejan entrar. Ahora, cuando todo esto sucede en la nube, ¿Qué pasa? ¿Quién ¿Quién controla el acceso? Y otra vez volvemos sobre la vieja cuestión de hay que controlar el acceso, no hay que controlar. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, hay algo que es importante y lo hablamos cuando dialogábamos respecto de la educación sexual integral. Hay que acompañar un poco a las infancias y las adolescencias en todo este mundo digital que es muy amplio, ¿no? Y bueno, sí, de repente yo tengo una billetera virtual, tiene dinero, tengo quizás linkeadas, logueadas las tarjetas de mamá, papá y tengo la posibilidad de empezar ahí como a moverme en este mundo de apuestas, inversión. Y algo que escuchábamos recién en el testimonio es, nadie te pregunta nada. O sea, es un contacto de WhatsApp, vos le escribís, le mandás plata, te pasa un código y en ningún momento te preguntaron cuántos años tenés. No sabés ni con quién estás hablando. Tal cual. O eventualmente, como vemos en muchos sitios, puede haber un botoncito donde te dicen, ¿es mayor de edad? Y uno dice, sí, claro, clic, listo. Bueno. Tal cual. Así que bueno, lo que estuvimos viendo un poquito tiene que ver con esto, que es un fenómeno muy de la época, que tiene que estar relacionado con la edad. Hay un sesgo de género. Me parece que no es menor nombrarlo porque la mayoría de las personas que entran dentro de las apuestas virtuales y tienen quizás una problemática más de la ludopatía, que ahora lo vamos a ver, son varones. Exacto. ¿Y esto por qué? Varones jóvenes que, frente a esto que venimos hablando de la precarización de la vida y con un fuerte mandato de masculinidad, de tener dinero, de ser exitosos económicamente, ven en esto una posibilidad.
¿no? Yo en este sentido lo conecto con lo que hablábamos en el capítulo sobre las plataformas donde se suben contenido, donde las modelos fundamentalmente, mayoritariamente, suben contenidos, que pareciera ser la alternativa para ganar dinero que se le ofrece a las chicas. En este caso, la apuesta virtual, igual que las criptomonedas y los gimbro. los criptobros, todo esto evidentemente está más dirigido y convoca más la atención de los varones. Sí, que nos reímos, pero no es gracioso porque en realidad estos personajes o influencers de más las cripto y las inversiones te dibujan un mundo irreal donde supuestamente vos no estás haciendo guita porque no querés y para conseguir eso tenés que levantarte a las 4 de la mañana, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y que, bueno, la clave del éxito es esa, tener un Rolex. Otra vez, ¿no? La cuestión de la meritocracia, la cuestión de que si no ganás dinero es porque no te esforzás, porque no podés, porque no querés, porque no haces lo suficiente, ¿no? Y cuando en realidad de lo que estamos hablando es de timba, como decimos aquí en Argentina, de timba, ¿no? Sí, detrás de estos personajes no igual de laburo. Hay un montón de chabones que te están vendiendo un curso que supuestamente te va a solucionar toda la vida, ¿no? ¿Y qué haces vos? Decís, yo quiero eso, quiero ser esa persona, busco guita de donde sea que no tengo para ir a comprar ese curso que me va a solucionar la vida, ¿no? Y que sean varones jóvenes también implica cómo se refuerza esta idea. No solamente el mandato, sino que ese mandato queda cada vez más reforzado. O sea, estamos en estereotipos de género a full, ¿no? Estamos viendo cómo esta idea de no hay límite en lo que podés ganar, esta idea de que, escúchame, si vos sos piola, en muy poquito tiempo, en media hora vos podés multiplicar tu dinero. Obvio, entrás acá, apostás 2 o 3 cositas y Claro. sos millonario. Bueno, veíamos con los últimos escándalos de criptomonedas, etcétera, gente que decía, bueno, yo entré con tanto dinero y a los 20 minutos lo había quintuplicado. Vos decís, suena como muy tentador. Bueno, es lo que dice el testimonio que generan un poco estas páginas. Como que la mayoría en adolescentes está más pensado en deporte. Entonces, bueno, vos apostás porque a las 3 de la mañana no hay ningún deporte. No está jugando Messi o no hay un partido de Boca River a las 3 de la mañana, que son horarios donde generalmente los adolescentes están como en soledad con lo virtual, ¿no? Entonces, bueno, empezás a investigar, decir el informe sobre, no sé, otro tipo de deportes en otras partes del mundo y de repente te ves apostando por, no sé, golf en China, como algo que es muy amplio, ¿no? Que empieza siendo así, que la mayoría de las veces ganás al principio, entonces eso te capta y decís, bueno, pará, gané un montón de plata, y ahí arranca como un círculo que es imposible, ¿no? Y ahí es interesante establecer la diferencia entre lo que sería, y que a veces se vende así, como una mera diversión, como un entretenimiento, y lo que ya pasa a ser una suerte de consumo problemático, adicción, un problema grave, ¿no? Y ahí estamos hablando de ludopatía. Exactamente, y la ludopatía es este impulso incontrolable por querer seguir apostando sin tener en cuenta los efectos que eso puede llegar a tener en la vida, ¿no? O a veces incluso hablando con personas que sufren de esta condición o de esta situación de ludopatía, sí teniendo en cuenta, pero no pudiendo manejarlo, ¿no? O sea, no es que quizá la persona no tiene en cuenta que el riesgo es caer en la ruina total e incluso afectar fuertemente a su entorno. Es que por lo general es lo que sucede, claro, ¿no? perderlo todo para lo que tiene y afectar al entorno. No es que esta persona eso no lo tiene en cuenta, no se dio cuenta. No, es que no puede parar. ¿No? Bueno, ahí está el tema de la adicción, ¿no? Como esto de estar vinculado 100% con eso. Y la accesibilidad, en el caso de los adolescentes, a que, bueno, está en el teléfono. Entonces, por ejemplo, el testimonio continúa y en un momento él dice, cuando yo entré como en rehabilitación por esto, no podía tener el celular en la mano porque todo, mis redes y todo lo que tenía ahí me llevaba al impulso de querer apostar. Entonces es muy difícil, no es una persona que
tiene que dejar de consumir una sustancia que tiene que hacer un montón de cosas para llegar hacia esa sustancia, sino que es el celular, como algo muy accesible. Sí, y otra vez, tampoco es esto de tener que trasladarse hasta un lugar donde quizá no le dejen ingresar. No, es todo muy, muy accesible. Y que además es una herramienta que se usa para muchas cosas, no solo para eso. Entonces, bueno, sí, si soy una adolescente que tengo 14 años, mi mamá, mi papá o que tiene a mi cargo, necesita tener mi celular para comunicarse conmigo. O sea, de repente tengo que dejar de salir y demás. Pero bueno, como esto es un fenómeno de la época, pero que viene sucediendo ya hace unos años, hay un informe sobre una encuesta que hizo UNICEF junto con una organización que se llama Bienestar Digital, que se la hizo a 600 adolescentes y jóvenes entre junio y agosto del 2024 y traen como algunos resultados que me parece importante como traerlos acá. Uno de estos resultados dice que 1 de cada 2 adolescentes o jóvenes hace principalmente esto, es decir, apuesta porque quiere ganar dinero, ¿no? Como que ahí está esto como principal motivación, ¿no? Querer ganar dinero es el 50% de los encuestados, 1 de cada 2. Mientras que 3 de cada 10, o sea, el 30%, lo hace por diversión o entretenimiento. Después dice que el 95% de los adolescentes conoce algún tipo de sitio web online de apuestas. Bueno, también en un momento se empezó a circular, hoy en día quizás está más restringido o un poco más mal visto, los influencers muy conocidos que incentivaban a los casinos online, ¿no? O los equipos de fútbol que sponsoreados por casinos online. Y bueno, ahí hay como también una postura donde separa cada institución, ¿no? Sigue diciendo el informe que, además, 4 de cada 10 admite que nunca se habló en su casa sobre los riesgos de apostar online y el 39% solo ha tenido conversaciones esporádicas sobre el tema. Y solo el 6% llegó a pedir ayuda en la escuela sobre esto. Es un porcentaje muy bajo, muy bajo. Bueno, después habla sobre las consecuencias que tuvo eso en su entorno, como por ejemplo empezar a mentir, robar, sacar dinero. Incluso en el testimonio que estábamos escuchando, que es sobre un documental que publica Filonews, él termina diciendo que se dieron cuenta porque él usaba la computadora de su padrastro para apostar y de repente el padrastro se da cuenta que había perdido un monto enorme de dinero y le dice, ¿qué pasó? ¿No? Claro, ahí es cuando se destapa la cuestión y este adolescente puede entonces acceder a una terapia, a una rehabilitación. Pero otra vez, pensaba en otros consumos problemáticos, por ejemplo, el consumo de sustancias, que está socialmente mal visto, condenado o por lo menos no alentado. En cambio, acá estamos frente a algo que se vuelve problemático, altamente problemático, y sin embargo se alienta. Y se ve como, bueno, no es tan grave. Apostar. Y sí, ¿quién no apuesta? Y otra vez, la vinculación que hacíamos, que no es caprichosa ni traída de los pelos, entre esta forma de la apuesta, de la timba, decimos aquí en Argentina o en Buenos Aires, y la timba financiera, ¿no? Entonces, en una época donde la timba financiera se vuelve algo tan presente como alternativa, incluso degradando a otras alternativas. O sea, ¿para qué te vas a poner a hacer algo productivo? ¿Para qué vas a agarrar la pala si con esto podés levantarla en pala? Totalmente. Entonces, estamos frente, a diferencia de otros consumos problemáticos o otras situaciones que se vuelven adictivas, estamos frente a algo que está muy avalado socialmente. Sí, y que está enfocado en un periodo de la vida muy particular, ¿no? Porque esto no se da en cualquier momento, sino que últimamente esto que traemos como las apuestas en adolescentes genera este efecto porque la adolescencia es un momento de la vida en particular donde uno empieza a redescubrir su personalidad, a construir quién es, tiene muchas dudas, muchas preguntas. Y por lo general esas dudas, esas preguntas, si no son acompañadas en espacios seguros como la escuela, la ESI, mi familia, los voy a buscar en internet. Y internet me está diciendo, vos podés ser millonario apostando acá, ¿no? Entonces en ese
ante ese vacío, yo recién hablaba del horario, ¿no? La madrugada como el momento de la mayor soledad, ante ese vacío y soledad de referentes o respuestas, las busco acá, ¿no? Sí, y otra vez, ¿por qué aquí en Aftermacho, donde hablamos de género, masculinidades, diversidad, nos encargamos de este tema que podría, bueno, como vos dijiste hace un rato, es un tema que está fuertemente atravesado por el género y esta cuestión de jóvenes, varones, adolescentes que están buscando, están tratando de reafirmar, ¿no? su masculinidad quizás, y que encuentran en esto un modo, ¿no? Esto, es muy, muy importante tener en cuenta cómo vivimos en una época donde el mandato de masculinidad está muy vinculado al éxito económico. Totalmente. A veces cuando en un capítulo hablábamos de masculinidad hegemónica, y siempre decimos que es muy difícil ubicar qué es lo hegemónico hoy, cuál es la masculinidad hegemónica hoy, ¿no? Es más fácil ubicarla cuando ya huele rancio, siempre decimos, ¿no? Entonces, muy, muy evidente. Claro, entonces el machirulo rancio es fácilmente identificable, pero eso ya no es la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica hoy está mucho más vinculada justamente a ser famoso, a tener éxito económico y para todos, el éxito económico es para todos los géneros, pero particularmente sigue siendo parte de como un emblema masculino. Soy más masculino, en tanto más poderoso económicamente soy. Bueno, nosotros estamos enfocados y hablando sobre esto muy particularmente en las adolescencias, sobre todo en los varones adolescentes, pero la verdad es que esto empieza de antes. Esto empieza de antes porque hay una relación muy, muy, muy estrecha entre todo lo que tiene que ver con los jueguitos online, ¿no? Sí. Entre todo el gaming, la cultura gaming o de los gamers y esto. Sí, incluso algo que pasa es que por ahí no explícitamente con comprar algo dentro del juego, que es algo que sucede mucho y que hemos escuchado muchas madres, padres preocupados porque de repente la tarjeta viene con un gasto del cual no tenían ni idea y tenía que ver con que la tarjeta estaba asociada a un juego que tenía su hijo y de repente compró algo sin querer o queriendo, sin saber que estaba comprándolo. Pero la dinámica que pasa dentro del juego es que, no sé, vos abrís algo y es un ruidito de moneda. Tal cual. O sea, está muy, muy vinculada la estética y el modo en que se desarrollan visualmente los jueguitos con todo lo que es la cultura del casino, por decirlo algo. Las tragamonedas, los ruiditos, las musiquitas, la dinámica es la misma. Sí, y en FIFA, por ejemplo, cuando vos haces como depende de lo que estés jugando, podés como abrir sobres, ¿no? Y en el sobre te toca, no sé, Messi, Maradona, como, bueno, estás abriendo un sobre, todo es muy simbólico. Y aparece esto como de la gratificación inmediata, que es muy del casino, ¿no? Absolutamente. Entonces, como vos decís, esto no inicia cuando en la adolescencia alguien descubre estos sitios online, sino que hay una preparación previa. A ver, estamos demonizando a los jueguitos, estamos diciendo, no. Pero me parece que esto no es casual ni azaroso que haya tanta vinculación y de pronto que entonces se facilite o se haga que estos niños se familiaricen. ¿Familiarizan, se dice? Sí, estén familiarizados. Estén familiarizados con la cultura del casino. ¿Es eso? Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que me parece como que es algo a destacar, que dentro de los juegos muchas veces uno tiene que pagar cosas para subir de nivel o que te vaya mejor en el juego o pasar de nivel, no sé cómo será exactamente, y que ese pago ni siquiera es con plata real, ¿no? Como la plata dentro del juego, por ejemplo, se puede llamar pavos. Entonces vos pavos. Con cierta cantidad de dólares, seguramente, comprás pavos y con esos pavos vos subís de nivel o tenés una mejor ropa o tenés un arma más copada y eso te permite ir avanzando en el juego. Entonces, incluso hoy, en la actualidad, es un regalo que mamá o papá me compre pavos porque entonces eso va a hacer que yo juegue mejor y mis compañeritos vean que avancé más rápido o mi avatar del juego es mejor, tiene más ropa, ¿no? Entonces,
hay una desconexión con la plata real que es muy grande, porque, bueno, de repente me genera como una desconexión con la realidad, me parece, ¿no? Y otro tema importante, y nosotros que somos trabajadores de la salud mental, hay mucho testimonio de personas que se ven atrapadas en esta cuestión de la ludopatía y que luego nos dicen que no tienen dónde recurrir porque en general los sitios donde se trabaja en rehabilitación están más orientados al consumo problemático de sustancias o de alcohol y no tanto a la ludopatía. Es un tema del cual quizá en el cual habría que ahondar mucho más y desde nuestras profesiones poder profundizar. Sí, incluso en el documental que estábamos viendo el testimonio hace un momento, este chico cuenta que había empezado como un grupo de adictos anónimos y que le pasaba que con el tiempo lo dejó porque la mayoría de la gente que iba ahí era gente grande, como adultos. Y que tenía otra dinámica de apuestas, quizá también. Sí, también, pero hay algo ahí como de la identificación con eso que no estaba pasando y me parece súper importante y relevante esto porque no existen todavía al 100% dispositivos, existen, pero son pocos dispositivos que traten esta temática con la seriedad que requiere, porque es algo muy nuevo, ¿no? Por eso, bueno, invitamos, como siempre acá, a dialogar sobre esto. A mí, particularmente, me parece algo importante que se hable, que se dialogue no solo en las casas, cuando estamos por darle un dispositivo como un celular a un niño o a un adolescente, cuando le estamos permitiendo tener alguna billetera virtual, poder acompañar ese uso de esta herramienta, como verlo juntos, hablar sobre esto en casa, que se naturalice, y también dentro de la escuela, que me parece un espacio donde quizás, bueno, lo que no me animo a hablar en casa, quizás me animo a hablarlo en la escuela con mis profes, con mis compas, y por ahí es algo que está bueno como traerlo un poco más. Siempre invitar al diálogo y a que todo esto no se esconda, sino que se pueda debatir. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.